Pensamos durante mucho tiempo cómo empezar este video, probamos distintas ideas para la introducción, pero al final decidimos que lo mejor era algo simple, sumergirlos de inmediato en la esencia misma. Créanme, en solo unos minutos ustedes mismos sentirán cuán geniales, misteriosos y verdaderamente poderosos fueron aquellos a quienes estamos acostumbrados a llamar ninjas. No los acróbatas de cine vestidos de negro, sino maestros reales e históricos del sigilo y de la guerra en las sombras. Y quien nos llevará de la mano por este mundo será Takeda Yukio, un representante vivo de un antiguo linaje, un auténtico shinobi que aún hoy habita en una tranquila zona montañosa de la región de Ka, a unos 200 kilómetros del ruidoso Tokio. Imaginen, finales del siglo XV, año 1490. Una aldea japonesa que, a simple vista, parece común y corriente. La gente pastorea el ganado sin prisa, siembra y cosecha arroz, por las noches se reúne junto al hogar, bebe sake, cuenta historias y juega con entusiasmo al juego de cartas Karuta, que en aquella época volvía locos tanto a niños como a adultos. Aparentemente, una típica postal rural. Pero aquí se esconde el gran misterio. Ni siquiera los bandidos más desesperados se atrevían a acercarse a esta aldea, su sola reputación los aterraba. Y los respetados daimi y poderosos señores feudales, de vez en cuando, enviaban a sus habitantes generosos regalos, arroz, telas, oro, armas. ¿Por qué? Porque toda esta región, una confederación de asentamientos conocida como Ka, estaba habitada por shinobi. Y no solo hombres. Las mujeres también, desde niñas, dominaban los mismos artes secretos, se convertían en kunoichi y a menudo cumplían misiones no menos peligrosas y astutas. ¿Recuerdan que en nuestro video anterior sobre los samuráis hablamos del rígido sistema de clases del Japón medieval? En la cima de la pirámide estaban los samuráis, con derecho a ejecutar a casi cualquiera. Debajo, campesinos, artesanos y comerciantes. Y en el fondo, los despreciados etaijinin, personas fuera de las castas. Los shinobi existían completamente al margen de todo esto. No encajaban en ninguna categoría oficial del sistema feudal, y precisamente eso los hacía únicos. Takeda Yukio, como la gran mayoría de sus compañeros de oficio, en la vida cotidiana parecía un simple campesino. Algunos se disfrazaban de comerciantes ambulantes, otros de pequeños funcionarios, y los más audaces incluso podían pasar por nin empobrecidos o samuráis de bajo rango. La regla principal de cualquier clan era la invisibilidad total y la flexibilidad. El clan Fujibayashi formaba parte de la famosa alianza familiar KRY, una de las redes shinobi más poderosas que controlaba toda una región. Por cierto, la actual ciudad de Ka, en la prefectura de Shiga, aún conserva la memoria de ese pasado. Allí incluso existe una atracción turística popular, la aldea ninja, donde los visitantes se ponen trajes ajustados, lanzan shuriken y corren por pistas de obstáculos. Pero créanme, eso no es más que una divertida escenografía, muy lejana de la verdadera vida de un shinobi. Los auténticos maestros de Ka e Iga, durante casi 7 siglos, del siglo XI hasta el XVII, resolvieron tareas mucho más serias y sangrientas. Japón era entonces un mosaico de principados en guerra constante. Los daimi se enfrentaban sin descanso, sellaban alianzas temporales y las traicionaban de inmediato. En esas condiciones, cualquier gobernante necesitaba desesperadamente una ventaja secreta, algo que permitiera eliminar comandantes enemigos, sembrar pánico, incendiar almacenes, envenenar pozos e interceptar mensajes secretos, derramando la menor cantidad posible de sangre propia. Y los shinobi se convirtieron en esa arma asimétrica. Por eso se les dejaba en paz, se les permitía vivir en comunidades aisladas y nadie se entrometía en sus asuntos internos. Por cierto, llamar a alguien como Takeda simplemente ninja no habría sido del todo correcto en aquella época. La palabra ninja es una lectura china tardía de los caracteres. En Japón se les llamaba más a menudo shinobi o shinobi no mono, los que se esconden, los que esperan, los que resisten. Y de forma abreviada, simplemente shinobi. Y desde luego, no se los puede definir como simples asesinos a sueldo. El asesinato representaba apenas un 5 a 15% del trabajo total del clan.
El resto era espionaje, sabotaje, incendios provocados, robo de mapas y cifrados, difusión de rumores falsos, envenenamiento de fuentes de agua, falsificación de documentos, chantaje e infiltración profunda. Los coloridos personajes con trajes negros que vemos en películas y festivales son pura fantasía. Un auténtico shinobi como Takeda lo superaría en todo en cuestión de segundos. Porque a esta profesión no se llega, se nace en ella. Desde el momento en que Takeda vino al mundo, sus padres del clan Fujibayashi comenzaron a prepararlo. Primero colocaban al bebé en una cesta colgada en una esquina de la habitación y la balanceaban para que chocara suavemente contra las paredes, sin causar daño serio a la cabeza. El objetivo era desarrollar un reflejo instantáneo de agrupación ante cualquier movimiento. Más tarde, al niño lo lanzaban, giraban y volteaban en los ángulos más impensables. Tras miles de caídas y golpes, aprendía a aterrizar con suavidad, como un gato, y entonces pasaba al siguiente nivel. Pero lo más importante no era la carga física, sino el conocimiento. Un shinobi debía entender literalmente de todo: química para mezclar venenos y explosivos con medios improvisados, cartografía militar, criptografía y descifrado de mensajes enemigos, y el arte de la actuación, para transformarse en cuestión de minutos en quien fuera necesario: campesino, monje, samurái borracho, comerciante de té o incluso mujer. Por eso las modernas escuelas de ninjas, con katas bonitas y cinturones, tienen poco que ver con los verdaderos shinobi. Estos eran espías y saboteadores ideales, no luchadores de tatami. El ninjutsu no trata de agitar brazos y piernas, sino de alcanzar el objetivo a cualquier precio, usando los métodos más sucios y eficaces. Sí, se enseñaban golpes y llaves, pero nunca eran el eje principal. ¿Para qué gastar años perfeccionando un golpe de puño si puedes disparar con un tep o lanzar un shuriken envenenado? Mucha más atención se dedicaba a la visión nocturna. Al pequeño Takeda podían encerrarlo varios días en una cueva donde primero ardía una antorcha brillante, luego una vela débil y finalmente reinaba la oscuridad absoluta. La oscuridad debía convertirse en su aliada. También existía el famoso ejercicio del sombrero. El joven shinobi lo presionaba contra el pecho, soltaba las manos y corría a toda velocidad. Si el flujo de aire no arrancaba el sombrero, significaba que la velocidad y la técnica eran perfectas. Uno de los mitos más persistentes es el del traje negro. En el 95% de los casos, Takeda salía a una misión disfrazado de campesino, comerciante o peregrino. ¿Un traje negro ajustado? ¿Una katana al cinto? Eso es atributo de samurái y atrae de inmediato la atención de la guardia. ¿Quién eres y a quién sirves? Y todo se viene abajo. El arma favorita de nuestro héroe era la kusarigama, una hoz, kama, unida a una larga cadena con un peso en el extremo. Desmontada, no es más que una hoz campesina que no despierta sospechas ni en el registro más severo. Pero en combate es aterradora. La cadena envuelve la espada o el brazo del enemigo, y la hoz cercena extremidades o la cabeza. Para operaciones nocturnas no se usaba el negro, sino tonos gris oscuro, ceniza, marrón o incluso verde sucio, colores que realmente se disuelven en las sombras y el crepúsculo. Los shinobi siempre iban a la vanguardia tecnológica de su tiempo, dominaron pronto las armas de fuego, bombas de humo, explosivos primitivos y venenos de nueva generación. Las artes marciales se estudiaban no por estética, sino para conocer los puntos débiles de cualquier escuela y matar rápido y sin ruido, desde una emboscada, por la espalda, en un pasillo estrecho, con veneno o estrangulamiento. Unos 200-250 días al año Takeda los pasaba en entrenamientos agotadores, y el resto del tiempo llevaba la vida de un granjero común. Un europeo de paso jamás habría sospechado en qué nido había caído. Pero todos los gobernantes locales sabían perfectamente a quién acudir cuando había que resolver un problema en silencio y sin rastros. Imaginen una situación típica. El daimyo H.J. Masanaga, de la región cercana a Kamakura, se prepara para una gran guerra contra su poderoso vecino, Takeda Katsuyori, de Kai. La inteligencia informa, el ejército enemigo lo supera en número 3-1. Solo queda una salida, una operación secreta. Se envía una delegación acá, no con las manos vacías, sino con carros llenos de arroz, oro, telas caras y sake.
Los ancianos de los clanes escuchan la petición y evalúan el honorario. Si todo les conviene, llaman a Takeda y a su familia a consejo. El plan es claro, no atacar de frente, sino destruir al enemigo desde dentro. Difundir rumores de pánico, organizar varias divinas diversiones y desmoralizar al ejército y a la élite. Takeda reúne un modesto ajuar campesino, un sombrero de paja, ropa gastada, una hoz a la espalda, y parte. En la entrada a la fortaleza de Katsuyori, por supuesto, lo dejan pasar, un refugiado de la guerra, ¿qué puede haber más natural? Se instala en un enorme albergue nocturno para pobres, con un centenar de personas. De día habla con los vecinos sobre el precio del arroz y el clima, de noche, trabaja. Incendia almacenes de pólvora, difunde rumores de que H.J. Masanaga ha hecho un pacto con espíritus y demonios. Elimina a un proveedor clave de armas, se hace pasar por él y se infiltra en el campamento samurái. Memoriza la ubicación de las casas de los comandantes, roba planes de ataque, mapas y listas de suministros. De postre, una pequeña pero espectacular trampa impregna la manga de uno de los generales con pólvora y, durante un discurso público, le prende fuego con una cerbatana. El general arde ante los ojos de todo el ejército. La ciudad entra en pánico, la tropa queda desmoralizada y la guerra se apaga. Y Takeda ya hace tiempo que regresó a casa, con copias de documentos, rumores frescos y una descripción detallada de la defensa enemiga. ¿Suena a guión de un thriller de espías al estilo James Bond? Pues así era, en la mayoría de los casos, el trabajo de un verdadero shinobi. No eran los antepasados de los karatecas modernos en kimono. Eran los precursores de los superespías, aquellos que vencen no con fuerza bruta, sino con información, miedo, engaño y golpes precisos en el punto más débil. Para los shinobi no existía el código Bushido ni el concepto de honor. Solo existía la misión. Morir sin haber entregado la información se consideraba el peor fracaso. Incluso la famosa leyenda de caminar sobre el agua no es ficción. Los shinobi fabricaban esquís acuáticos primitivos con haces de juncos atados y realmente podían cruzar ríos y lagos casi sin ser detectados. En cambio, las historias románticas sobre suicidios rituales son puro mito. Si una misión parecía imposible o demasiado arriesgada, el shinobi simplemente se negaba. Nadie lo ejecutaba por ello. La muerte solo llegaba en dos casos, si traicionaba al clan o revelaba secretos a extraños. Entonces, sus propios hermanos estaban obligados a eliminarlo. La ironía del destino es que fueron precisamente los maestros de Ka e Iga quienes ayudaron a Tokugawa Ieyasu a unificar Japón y poner fin a la era de guerras. Pero cuando el país por fin se pacificó, los shinobi dejaron de ser necesarios. El nuevo shogunato comenzó a demonizarlos, ejecutarlos públicamente, quemarlos y exhibirlos como traidores. Muchos clanes se hundieron en la clandestinidad, otros se legalizaron y se dedicaron al comercio, la agricultura o los oficios. La imagen del ninja negro nació después, en el teatro. Los tramoyistas vestidos de negro que cambiaban silenciosamente los decorados en el kabuki y el N se convirtieron en el prototipo del traje que hoy vemos en los blockbusters de Hollywood. La auténtica enseñanza shinobi se fue extinguiendo poco a poco. Hoy ninguna escuela en Japón puede demostrar al 100% una transmisión directa e ininterrumpida del conocimiento desde aquellos duros maestros del siglo XVI. Pero ahí reside la ironía suprema. El mayor truco de los ninjas siempre fue que nadie supiera con certeza si realmente existían o no. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, las sombras más peligrosas son aquellas que ni siquiera notan.